Oye, imagínate ser el hombre más poderoso del planeta, pero las mujeres de este mundo te usan como su juguete personal. Y para terminar, tienes hijos regados por todas las partes del mundo. Si te gustó esta pequeña sinopsis, pues sin más rodeo, yo creo que comencemos. Sí, como si estas cosas pasaran. La historia comienza presentando a nuestro protagonista llamado Lin Yufeng, diciéndole a una gran cantidad de personas que fueron 500 años de guerra, donde innumerables guerreros perdieron la vida, pero les promete a todos que con él allí se mantendrá la paz en todo momento, donde todo el mundo le agradece y lo alaba como el divino venerable. Después de un buen rato, Feng se dirige a su trono y nos cuenta que hace 500 años un día el mundo cambió, y debido a ello todos los seres vivos tenían poder divino. Y debido a eso se desató la gran guerra conocida como la Era del Apocalipsis, en donde él pasó por innumerables desafíos, pero gracias a ello se volvió el ser más poderoso, en donde pudo parar la gran guerra, y al día de hoy se mantiene la paz en todo el mundo. Y Feng, ya cansado de todo, ahora se da el lujito de por fin descansar, en donde vemos que repentinamente llega su hermano menor, y le entrega un talismán secreto de la alerta autista llamada Qian Fanshu, y se va. En donde Feng se le hace raro debido a que es una mujer demasiado engreída y nunca pediría ayuda. Aparte, acordaron entre todas las zetas que solo usarían ese talismán en caso de emergencia y piensa detenidamente por qué ella lo usaría. Y recuerda un suceso del pasado demasiado humillante para él, en donde vemos que hace 15 años Feng andaba cultivando diligentemente para poder subir de reino. Y en el momento crítico de su ascensión, repentinamente llega una waifu que lo termina interrumpiendo, en donde lo abraza muy apasionadamente, en donde nuestro prota le pide que se aleje, pero ella ni se inmuta, en donde repentinamente llegan unos ninjas que venían por ella y no se la creían de que haya podido escapar debido a que fue afectada por el afrodisíaco en polvo Liu-Yang, en donde la atacan rápidamente, pero Papi Feng como de un tipazo se los termina cepillando y se lleva a la hermosa dama para poder curarla, pero repentinamente siente un dolor insoportable en todo su cuerpo. Eso es debido a que paró de cultivar y la coloca rápidamente en el suelo y se pone enseguida a seguir cultivando, o si no perderá todo el progreso que hizo durante tanto tiempo. Pero para su mala suerte la waifu se termina despertando, en donde se le acerca de una manera muy coqueta, donde Fen le pique y lo deja en paz porque está ocupado. Pero quien se niega debido a que se tiene que desintoxicar y le termina dando un tremendo besazo, en donde vemos que ambos se sentían muy bien juntos y pues terminan concretando el asunto ambos. Una hora después. Después de una buena sesión de cardio, la waifu le agradece por lo que hizo y si necesita un favor en el futuro solamente tiene que mencionar su nombre y se termina marchando, donde Fen se sentía osado, debido a que ella se aprovechó de él porque no se podía mover. Después de un buen tiempo, varias sectas se reunieron para poder suprimir a la secta demoníaca, donde él se topó con Qiang y ella lo saluda y le dice que es un gusto conocerlo por primera vez, donde Feng se sentía humillado, debido a que batallaron innumerables veces juntos y siempre se hacía la loca y lo veía como un extraño, pero la admira porque es una valiente guerrera que no le tiene miedo a enfrentarse a hombres y menos a la guerra. Y gracias a su logro se volvió la nueva líder taoísta, donde escucha lo que dice el talismán, en donde le menciona que debe reunirse con ella a medianoche por la parte trasera de la montaña de su secta. Llegando a la medianoche, Fen se encuentra en el lugar, pero el paisaje le trae malos recuerdos, y mientras tanto él toma asiento, y vemos que finalmente termina llegando Qiang, y nuestro prota le dice que siente curiosidad por saber por qué la líder de la secta lo necesita, en donde ella guarda silencio y termina tomando asiento, y mientras tanto empieza a preparar un té, y cuando finalmente termina le ofrece un poco, donde Fen le agradece y le pregunta qué villano nuevo ahora apareció, donde la waifu muy tranquilamente le dice que tienen que hablar sobre su hijo, donde Fen queda impactado por semejantes palabras y le dice de qué demonios habla, que solamente han luchado algunas veces juntos pero nunca han tenido una relación amistosa y menos sentimental, y recuerda rápidamente lo que pasó la vez pasada, en donde Qian le dice que está en lo correcto, que fue cuando se conocieron el día en la montaña, donde nuestro prota se termina enojando debido a que por fin lo aceptó y él está creyendo que todo fue un sueño suyo debido a que siempre lo ignoraba, donde Qian le pide que se tranquilice, pero Fen seguía enojado porque solo lo usó y los desechó como un trapo viejo, y aparte era su primera vez, donde la waifu no aguanta más la paciencia y le grita que siga hablando más fuerte para que toda la secta lo sepan, y con una cara avergonzada le dice que aparte nada de eso fue su culpa, y Fen se termina tranquilizando porque es cierto lo que dice, ella se aprovechó fue de él, donde Qian le dice que tiene toda la razón y por eso durante tantos años no sabía si contarle sobre su hijo.
donde nuestro prota todavía está procesando toda la situación y le pide que aguarde unos minutos y se termina tomando toda la tetera repleta de té. Y ya con la mente más tranquila, como todo un macho, pecho peludo que se respete, le termina proponiendo matrimonio a la waifu. Y con un trozo de madera viejo y con sus poderes magistrales terminan creando un majestuoso anillo. Y le dice que aunque no tengan sentimiento entre ellos, ahora están relacionados con un hijo. Donde vemos que Kian se termina rehusando y le dice que no tiene planes de casarse con él. En donde nuestro prota está furioso y le dice que entonces para qué le contó y lo llamó. Donde Kian no sabía cómo responder y se termina levantando de la mesa y se acerca hacia él. Y le termina susurrando algo al oído. Y Fen se sorprende por sus palabras y vemos que terminan haciendo contacto visual muy cerca. En donde ambos están abochornados por semejante escena. Y nuestro prota le dice que lo pensará y en unos días volverá. Y cuando está a punto de irse, Kian lo detiene y le pregunta que si no piensa que ella le está mintiendo. Donde Fen le dice que al principio pensó que era una mujer egocéntrica, descortés y grosera. Pero con el paso del tiempo, cuando batallaron juntos contra feroces villanos, ella siempre está llena de valentía al enfrentarlo y por ese motivo la aprecia demasiado. En donde vemos que esas hermosas palabras tocaron el corazoncito de la chica y él se termina despidiendo y se marcha. Después de un buen rato vemos que Fen se dirige a su casa, pero todavía anda impactado por semejante noticia y no se creía que tuviera un hijo con la líder de la secta taoísta, y debido a eso se le empieza a acelerar su corazón y sabe que eso es inusual debido a que ninguna pelea de su corazón le latió tan ferozmente como lo está haciendo ahora, y sabe que la única manera de tranquilizarlo es luchando contra alguien, y debido a eso se dirige a la secta demoníaca, donde unos guardias lo cacharon y hacen sonar la alarma, pero nuestro prota se la suda porque lo hizo a propósito y termina gritando ferozmente en donde retumba en todo el castillo el nombre de Ye Juan, en donde la reta una pelea. Y vemos que de ello sale rápidamente una chica atacándolo, pero nuestro prota ni se inmuta y vemos que es una waifu, en donde la felicita porque ahora es más poderosa. En donde la chica le dice que porque está fastidiando a su gente, y Fen le menciona que es debido a que está molesto y quiere luchar. En donde la waifu no se le arruga una pelea y se pone en posiciones, en donde sucede una frenética batalla entre ambos. Vemos que ambos pasan un buen rato juntos bebiendo y conversando, en donde Jinhan le menciona que siempre cuando él está molesto viene para donde ella a retarla a pelear, y ya su diminuto cuerpo no soporta la pelea. Fen, que no canta indirecta, le dice que ella siempre será su mejor amiga de luchas, porque cuando siente que se enfrenta a ella siempre se encuentra feliz, en donde Jinhan le dice que si existe algo en el mundo que tenga tan enojado al divino venerable, y siente curiosidad por saber qué es. Donde Fen se sincera con ella diciéndole que recibió la noticia de que tiene un hijo con la líder de la secta taoísta llamada Qian Fanshu, donde la waifu queda impactada y escupe completamente a nuestro prota y le pide disculpas por ello, donde Fen le cuenta su trágica historia de lo que sucedió ese día con la señorita Qian en la montaña, en donde la waifu lo escucha atentamente, en donde repentinamente una pequeña niña con los ojos llorosos llamada Lin Long le dice que deje en paz a su mamá, y se acerca rápidamente hacia él y lo empieza a golpear por haberse mentido con su madre, donde Fen queda sorprendido y le pregunta si es su hija, donde Jinhan asiente con la cabeza, y él le dice que le parece la única persona normal en la despiadada secta demoníaca, en donde vemos que rápidamente la niña lo termina apuñalando con una daga en su estómago, en donde él toma a Link y le dice que eso no es algo con lo que una niña debe estar jugando y se lo termina quitando, pero la pequeña traviesa se la termina lanzando una píldora en su boca, en donde nuestro prota le dice que si no sabe que él es inmune a los 100 venenos y eso no es nada para él, donde vemos que rápidamente lo termina afectando debido a que el sabor es demasiado asqueroso, y Jinhan le dice que Link cuando está aburrida fabrica píldoras que no son tan venenosas pero su sabor es demasiado desagradable, donde nuestro prota está que se vomitaba por lo asqueroso que es, y furioso le dice que eso no es algo con lo que un niño debe estar jugando, y se termina bebiendo una gran cantidad de bebidas para poder pasar el sabor. Y cuando finalmente lo logra le pregunta que quién es su padre, que le llevará una lección para que aprenda a educar a sus hijos, donde la waifu muy tranquilamente le dice que es él, donde nuestro prota ya ni se las creía de todo lo que le está pasando el día de hoy, en donde la niña queda sorprendida y su madre termina usando un hechizo para que ella los deje hablar a solas y poder explicarle la situación a Feng, pero nuestro prota que ya quiere una bromita y le vuelve a preguntar, pero le dan la misma respuesta, y furioso por eso le dice que es imposible, debido a que al menos recuerda que tuvo un momento apasionante con Qian, pero en su caso con ella no ha sucedido nada de nada, en donde Jinhan le dice que si no recuerda nada de lo que pasó. Brocito, esa parte es muy enredada, así que si la llego a explicar mal en serio, sorry. Donde Jinhan le dice que hace 10 años cuando ella era la joven santa del pabellón del cielo,
y él era un novato todavía, pero debido a que era muy talentoso empezó a derrotar a maestros demoníacos como si nada. Y debido a eso, los maestros demoníacos se unieron por primera vez para poder capturarlo. Y después de miles de intentos lo lograron, y lo tuvieron retenido durante meses. Y como ya no era un problema, ambos bandos volvieron a discutir debido a que querían dominar el mundo, cada uno por su lado. Y además, como muy bien él sabe, cuando ella era joven cultivó la habilidad mental para mujeres, la luna oscura, donde nuestro prota recuerda que esa técnica era única en la secta demoníaca, que permite al usuario absorber las habilidades de sus oponentes a través de su propio cuerpo. Y como era una habilidad rotísima, por eso mismo era codiciada por todo el mundo. Y eso provocó que su secta siempre fuera pequeña, donde ella le dice que está en lo correcto, y debido a eso los maestros demoníacos, después de que lo capturaran, pensaron que ella era un peligro para sus planes y trabajaron juntos y conspiraron contra ella, haciéndolo que su poder mágico se dividiera en partes iguales y así poder derrotarla fácilmente. Donde Fen estaba furioso debido a que sus vejetes lo humillaron y querían después someter a todo el mundo ante sus reglas, y le pide que le diga dónde se encuentran para darle una paliza. Donde Jinhan le dice que no se preocupe por ello, debido a que ellos tienen una vida miserable por todo lo que hicieron, como lo son el Buda de las 1000 manos que obtuvo una revelación y debido a ello viaja por todo China espiando todos sus pecados, y como el viejo fantasma de la montaña, pero después de incontables batallas contra espetos se volvió loco. Donde Fen enojado termina creando una gema preciosa con la lata que tenía, y la waifu le dice que con esas gemas tan hermosas podría conquistar el corazón de miles de chicas. Donde Fen le pide que se ponga seria, que todavía no le ha contado cómo ambos tuvieron una hija. Donde Jinhan le menciona que esos ancianos cuando la capturaron le dieron el afrodisíaco en polvo y el yang, para así poder perturbar su mente y vivir su poder porque era más fácil derrotarla así. Pero ella consiguió la forma de poder escapar y decidió dirigirse al calabozo donde se encontraba él, debido a que la única manera de conservar su poder era mediante la cultivación dual, y pues el único hombre que podía ayudarla en ese momento era él, y pues terminó ingresando al lugar y pues aprovechó el bugazo de que andaba encadenado para divertirse un buen rato con él, y pues Papi Fénix se las creía, debido a que ella y él son como el agua y el aceite, y le pregunta que por qué lo eligió, donde la waifu le dice que le pareció muy guapo. Donde Fen no le convence la respuesta debido a que si hablan de papuchos está el Buda de las 1000 manos, y le pide que le diga la verdad de por qué lo eligió, donde Jinhan le menciona que también lo pensó demasiado, pero al final de cuentas terminó escogiendo la elección correcta, debido a que no sería la persona más venerada en la secta demoníaca y que mire que al final se volvieron buenos amigos, y aparte si no lo hubiera escogido, tal vez hubieran fallecido cientos de personas y el cuerpo de ella hubiera desaparecido. Donde nuestro prota le dice que por eso es una mujer demoníaca, donde la mira fijamente a los ojos y toma de su mano la gema preciosa, y con sus poderes termina creando un hermoso anillo, y como todo un caballero le pide que se case con él, en donde Jinhan le menciona que tomará el anillo porque es verdaderamente hermoso, pero le pide disculpas debido a que no puede aceptar su propuesta. Donde nuestro prota ni se las creía porque lo rechazaron de nuevo, y le dice que si se confabuló con Kian para decirle lo mismo, donde la waifu le pregunta por qué ella lo hizo, y él le dice que es debido a que si descubren que si es su hijo, los otros niños lo tratarán de una forma diferente por él ser su padre, y además debido a que él tiene muchos enemigos lo pondrá en peligro, en donde Jinhan le da la razón a Kian, debido a que él todavía tiene muchos enemigos con lo cual enfrentarse, debido a que sea en su posición como el supremo invencible, y como lo son los principales maestros de las 4 cumbres, las 5Z y las pandillas ocultas, y los demás países por fuera de su territorio. Y son grandes enfrentamientos que él tendrá que afrontar en el futuro, y sus hijos podrían volverse su debilidad, donde Fen le dice que si piensa que su hija estará más segura en la secta demoníaca que con él, donde la waifu le dice que no se preocupe, que ella está mía por todos los ancianos de aquí, donde Fen está preocupado debido a que si no teme que ella sea tan astuta, donde ella le menciona que es una mujer que nunca ha estado interesada en la paz y la tranquilidad, pero desde que tuvo a Lin piensa de manera diferente, donde Fen se le empieza a acelerar el corazón y le dice que de repente se enteró que tiene 2 hijos con diferentes mujeres que le sería imposible tenerlos, y siente una gran presión en su corazón, donde Jinhan le dice que se tiene que acostumbrar a partir de ahora, debido a que Hu Kenshin tiene una hija suya, donde nuestro prota se caga en sus ancestros, debido a todo lo surreal que es toda la situación que está viviendo el día de hoy, e inmediatamente va en busca de ella para saber si es cierto lo que dijo Jinhan, donde vemos que tanto su hija y su waifu lo observan como se marcha. Cambiando de escena vemos que Fen se dirige al reino de Dayu, porque allí vive Kenshin, y está carcomiéndose la cabeza por saber cómo fue posible que tuviera una hija con ella. Y recuerda que solo se conocieron una vez debido a que el reino del Gran Rakasha estaba expandiéndose hacia su reino de Chensu, y enviaron a su quinto príncipe llamado Baiye al reino de Dayu para hacerlo pasar como si estuvieran interesados en la paz,
pero en realidad quería que se le unieran para poder exterminar a su reino de Chensu, y lo enviaron a él como representante y ese mismo día lo decapitó, donde todo el mundo tembló por semejante acontecimiento. Y ahí fue cuando conoció a Hu Kensing, que lo felicitó porque con el semejante hecho se iba a volver muy famoso, pero le pregunta que si no le temía que el reino del Gran Rakasha iniciara una guerra, donde Feng, que era realista, le menciona que por eso mismo lo asesinó, para poder evitarla, y aunque iniciara, el reino actuaría de una manera tan precipitada aún, donde ella lo felicita porque a pesar de ser poderoso es muy sabio, pero le menciona que si no le preocupa que el rey del Gran Rakasha está tan enojado que haga que su reino de Dayu se rinda ante ella y se les una, y contraataquen junto al reino de Chensu, donde Feng le dice que no se preocupe por ello, que con su propia fuerza eliminará a todas las basuras que se aproximen. Donde la waifu queda muy impresionada, pero le dicen que entonces cuál es la diferencia entre él y el Gran Rakasha, porque al final de todo su reino es muy pequeño y siempre serán vasallos de los reinos más poderosos, y la única manera de poder sobrevivir es mediante el dinero, pagando tributos para mantener la paz. Y con una expresión seria le dice a Feng que entonces quizá lo que él quiere es tenerlo todo. Feng con una cara muy tranquila le menciona que lo único que él quiere es ser amigos, donde Kenshin queda perplejo por sus palabras y él le dice que lo que más quiere es coexistir de una manera pacífica entre grandes y pequeños reinos y si hay algún problema ayudarse mutuamente, donde la waifu ni se las creía y empieza a reírse descontroladamente. Donde Feng le dice que es tan gracioso, ella le dice que aguarde un segundo, y después de calmarse completamente le menciona que antes de que tome su espada y se marche a la batalla le regale unos consejos, y vemos que termina siendo hipnotizado nuestro prota. Hello brositos, quería decirles que pido una meta de 7000 likes si quiero una segunda parte, ya saben, pueden suscribirse, dar un suculento like y un comentario que nunca está mal. Yo creo que ahora sí, continuemos. Y recuerda que lo que pasó desde ese momento no se acuerda de nada más, y muy furioso va rápidamente a donde se encuentra ella. Y cuando finalmente termina llegando se esconde porque se percata que tiene un invitado al reino del Gran Rakasha y está a punto de entrar y decirle a Hu Kenshin qué diablo le hizo ese día, pero le parece muy escandaloso esa forma de decírselo y como estaba muy concentrado no estaba consciente de su alrededor y termina llegando una pequeña niña llamada Xuan Xuan que le dice: padre, ¿qué estás haciendo aquí? Feng le menciona que viene a resolver un problema con Hu Kenshin, donde ella le dice que porque quiere causarles problemas a su madre, y finalmente se percata que la niña está diciéndole que él era su padre, y Feng queda impactado, donde ella le dice que es su hija, y como todos sabemos, Feng ni sabía que tenía chamacos regados por todo el mundo, y termina gritando a los 5 vientos, y debido a eso los guardias se enteraron que hay un enemigo y van a atacarlo rápidamente. Pero nuestro prota sabía que si se volvió un caos se volvería su enemigo, y sin más opción termina activando una habilidad con la cual puede retroceder 30 segundos en el tiempo, y gracias a ello le dice a la pequeña niña que está equivocada, que le diga cómo se llaman sus padres, y la ayudará a llevar la acción de ellos, donde ella le menciona que su madre se llama Hu Kenshin y él es su padre, donde Phoenix la sigue creyendo y vuelve a cagarla otra vez. Después de varios intentos sigue procesando semejante noticia y se pregunta cómo puede lidiar con la niña y le pregunta si en realidad le dijo eso a su madre. Xuan asiente con su cabeza y le dice que lo ha estado esperando todos los días durante 12 años, mirando las estrellas y ayer vio una estrella fugaz y pidió el deseo de que su padre descendiera como un héroe para poder rescatarla. Nuestro prota, como vio por esas hermosas palabras, se le salen algunas lágrimas, debido a que era una niña tan pura e inocente que solamente anhelaba que su padre la amara, y se siente muy culpable por eso, y como vio por todo le pide que le regale un abrazo, pero ella preocupada le pide que si puede ayudar a su madre y a ella, debido a que el reino del Gran Rakasha envió un mensajero para organizar un matrimonio entre ella y uno de sus príncipes, donde Feng se molesta debido a que quien quiere organizar el matrimonio es su hijita, y sin su consentimiento, y le pide que lo lleve hacia donde están ellos, porque le va a dar una lección a esos peleles, donde su hija la abraza cariñosamente y le agradece por ayudarlas, donde Feng se siente re bien debido a que puede por fin ayudar a su hermosa hija y la lleva entre sus brazos hacia el sitio. Cambiando de escena, vemos que el mensajero del reino del Gran Rakasha le menciona que si ya pensó la oferta entre el príncipe y su hija, donde la waifu le dice que por el momento ella es demasiado joven, que lo podrán hablar dentro de unos años, donde al tipo le dice que si ella da la autorización de llevarle hacia su reino, le brindará la mejor educación y así podrá acercarse al príncipe más casualmente y con el tiempo enamorarse, donde Kenshin se sigue negando debido a que es su única hija y si se llega a ir se sentirá muy triste, donde el sujeto le dice que no hay ningún problema, debido a que Rey le manda un tutor excelente para enseñar a la princesa, donde la waifu le dice que no es necesario debido a que tienen buenos maestros aquí,
donde el tipo le dice que si ellos se pueden comparar con el mago oscuro que gobierna la vida y la muerte. Y vemos como el sujeto demuestra todo su poder y se llama el Santo Anut Verde, donde le menciona que nunca han tenido en toda su vida un discípulo, pero se enteró que su hija es muy talentosa y podría heredar todas sus habilidades, donde Hu Kenshin le dice que su hija deberá tomar ella misma la decisión de si quiere que él sea su maestro. Pero repentinamente termina llegando Papi Feng, que le dice que su hija ya tiene un maestro que sería él, donde todo el mundo queda impactado por semejante escena, donde la waifu le dará bienvenida a nada más ni nada menos que el divino venerable, y susurrando le menciona que por qué no le avisó que venía con antelación, donde vemos que los sujetos quedan perplejos por la noticia, y el mensajero le menciona que deben tener cuidado debido a que escuchó que él es invencible, donde el santo le dice que debe ser una farsa, debido a que el divino venerable está muy ocupado manejando todos los asuntos de su reino, y no tendría tiempo para venir aquí y tomar un discípulo, y debe ser una farsa para que él no sea el maestro de la niña. Y vemos que la waifu que escuchó todo le dice a Fen que si vino es debido a que la extraña mucho, pero que por qué no vino cuando ella se encontraba duchando en la mañana. ¡Diablos, señorita! Donde Fen guarda silencio y vemos que Xuan abraza rápidamente a su madre, donde ella le pregunta cómo se encontró con él, donde Fen le susurra que es una mujer muy astuta por aprovecharse de una deidad como él, donde ella se ríe con una risita muy burlona y le menciona que sus invitados no creen que él sea el divino venerable, donde los sujetos le mencionan que si el divino venerable retrocederán por respeto hacia él, pero si es una farsa le darán una lección por manchar su nombre, y lo retan a un duelo para probar sus habilidades, y vemos que el anciano termina invocando un poderoso guerrero de la muerte, donde Kenshin reconoce su poder debido a que debe ser alguien muy poderoso para poder invocar semejante criatura. Donde vemos que Xuan siente mucho escalofrío debido a que el entorno se volvió helado, pero Fen como buen padre usa su poder y la hace sentir mejor, donde su hermosa hija le agradece, donde vemos que el viejo lo ataca rápidamente con su invocación, pero nuestro prota se la suba y termina invocando la reencarnación del dios de la tierra, en donde muy fácilmente se termina cepillando su pésima invocación, y debido a la gran onda de poder los tipejos quedan en bola, y Fen usa su poder y lo saca rápidamente del castillo, donde vemos que las dos hermosas chicas están impresionadas por su gran poder, donde Xuan le pregunta a su madre que si ella le informó a su padre que le estaba organizando su boda y debido a ello vino a rescatarla, donde su madre le menciona que no y no sabe por qué vino, donde vemos que la pequeña niña irradia felicidad en todo su cuerpo, debido a que todo lo que hizo era una farsa y resultó que finalmente pudo atrapar a su verdadero padre, y le menciona a su mamá que por fin ganó, donde ella la felicita debido a que por fin lo encontró, donde Xuan está muy contenta debido a que por fin lo logró y le pregunta a su madre que su padre es muy guapo y es muy poderoso, pero es medio tonto, que por qué razón lo escogió, donde ella le menciona debido a que era el momento adecuado, el lugar adecuado y la persona adecuada, donde su hija no comprende del todo, donde Fen está molesto y le dice que no lo ignore, donde la waifu le menciona que si no le da lástima que rasgó su vestido más hermoso debido a la batalla y le pide que la acompañe a su dormitorio para poder cambiarse, donde la niña lo seguía muy feliz debido a que su padre estaba acá y lo sigue a todas partes. Después de un buen rato de estar en la habitación, donde Kenshin se estaba cambiando y pues nuestro prota está observando semejante reflejo tan suculento, pero no aguantó tal epicidad y se termina volteando, donde su hija le menciona que por qué no observa a su madre que si lo piensa que ella es muy hermosa. Nuestro prota como todo un caballero le dice que eso se llama respeto, donde su hija le dice que no hay ningún hombre en la tierra que pueda quitar la mirada a su madre, donde nuestro prota le dice que qué tipo de cosas le está enseñando a su mamá, donde ella le dice que su mamá le enseñó a usar su encanto para conquistar a sus oponentes, donde finalmente sale Kenshin y le dice que si no piensa que ella es muy inteligente, debido a que ella es muy lista, siempre quiso saber quién era su padre, y como ella no quiso decirle, jugaron un juego donde ella tenía que encontrarlo, y cuando lo hiciera ella le diría la verdad, donde Xuan le menciona que de hace 10 años enumeró a todos los hombres con los cuales su mamá había tenido cercanía y poco a poco fue reduciendo su lista, pero no esperaba que viniera el mismo hacia donde ella, y cuando se percató que estaba buscando a su madre actuó ante la situación y se hizo pasar por su hija, en donde en realidad sí lo era. Donde la waifu le menciona que esas son todas las habilidades que debe tener las reinas del reino de Daju, debido a que tiene que llevar buenas relaciones con los reinos vecinos, debido a que ellos son uno más pequeño, y si no podría afectar a toda su gente, donde Fen como todo buen padre le dice que entonces ella no debe ser una reina, y que mejor sea una niña feliz, donde ambas quedan perplejas por su respuesta, pero Kenshin le dice que ya debe soportar ese peso, debido a que el mundo todavía no es pacífico, donde Fen muy seriamente le dice que es la paz que quiere él,
no solamente sea entre reinos, sino una en la que todos sus hijos y los niños del mundo vivan felices, donde Kenzie le menciona que hace 12 años, cuando él dijo esas mismas palabras, todos lo tomaron como un tonto, y está deseando el día en que todo eso se haga realidad, en lo que recuerda el propósito de por qué vino, y le pregunta que qué demonio le hizo ese día, debido a que no recuerda nada. Joan le pregunta a su madre que si usó la habilidad con su padre, donde ella le dice que es muy inteligente, donde Fen le pregunta de qué habilidad hablan, donde Kenzie le menciona que es una obligación de una reina en el reino de Dayu es ser muy fuerte, pero también tener descendientes más poderosos, y su pareja debería tener grandes logros, donde la niña le dice que su madre le contó que ella tiene el linaje del zorro 9 colas, y por eso es muy encantadora ante cualquier ser vivo, y aparte su raza tiene una habilidad única que solo se puede usar una vez, en donde puede controlar a un individuo a su voluntad. Pero ella le pregunta a su mamá que por qué escogió a su padre si hace 12 años él no era lo suficientemente poderoso comparado con otros maestros, donde ella le menciona que fue la primera vez que alguien la enamoró con su honestidad y valentía y la atrapó con toda su alma. Eres grande, Drake. Donde Fen se sonroja por semejantes palabras y toma asiento, y le dice que por eso las mujeres son demasiado peligrosas, donde Kenzie queda intrigada por saber quién más le hizo esa parte de Jihan, y le pide que le cuente todo, en donde Fen procede a contarle todo lo que le pasó. Y después de un buen rato de chisme, su hija le dice que cómo es posible que esas mujeres no estén dispuestas a casarse con su padre, y le pide a su madre que lo haga ella primero, donde ambos se miran fijamente pero se niegan. Eso es debido a que si lo llegan a hacer se volvería un caos, debido a que eso provocaría que ambos reinos se fusionaran, y eso haría que la fuerza interna del reino de Dayu iniciara una guerra interna, donde vemos que Joan está molesta debido a que por fin pudo conseguir a su padre y pensaba que los tendría juntos, pero seguirá siendo una niña sin un padre y le dice que los odia, y sale corriendo de la habitación, donde Fen como todo un buen padre va por ella, pero la waifu le dice que se detenga y le pide que se tranquilice, debido a que eso se tiene que soportar al nacer en una familia real. Lo ha soportado tanto ella y su madre y así sucesivamente, pero la única diferencia es que ella sí pudo elegir al padre de su hija, donde Fen se sentía responsable y le dice que todo eso es su culpa y tiene que remediarlo, donde su waifu le dice que no se preocupe, debido a que ella se encuentra feliz, y Fen le dice que cómo está tan segura. Ella le menciona que los zorros de 9 colas mueven su cola involuntariamente cuando están felices, y si quiere más tarde pueden charlar con ella. Cayendo la noche vemos que Joan está observando las estrellas y se encuentra muy triste, en lo que vemos que llega Feng y ella trata de ignorarlo, pero nuestro prota se fija que ya está moviendo su colita y se reconforta un poco y le pide disculpas por lo que le pasó, donde Joan es una niña muy madura y le dice que no pide disculpas debido a que ella sabe que los adultos tienen muchos problemas y ella es una niña que todavía no lo comprende, donde Feng sabe que a pesar de la respuesta ella se siente muy cómoda con él y toma su cabeza, donde ella le dije que la deje porque no es una niñita. Fen le dice que como es la primera vez que se reúnen le hará un regalo y le pregunta qué quiere, donde Joan está muy feliz y le dice que en serio puede pedir cualquier cosa y termina pidiendo una estrella, donde Papi Fen como el mejor padre del mundo usa su poder ancestral y gracias a eso lleva a su hija hacia el espacio exterior para que escoja la estrella que ella quiera, donde Joan está cautivada por el hermoso paisaje que está contemplando. Y vemos que nuestro prota termina tomando una estrella del espacio exterior, pero para él es re fácil y cuando está a punto de impactarlos con un gran poder la termina explotando y gracias a ello termina creando una hermosa estrellita y se la entrega a su adorable hija. Pero Joan no lo perdona aún por no haberse casado con su madre y le dice que una estrella no la complacerá, pero Fen se percata que está mintiendo y se termina riendo, donde ella se molesta y le pregunta de qué se ríe, en donde le menciona que es debido a que sabe que está feliz gracias a su cola, donde ella está avergonzada y le da una lección porque ella y su madre han sido intimidadas por los otros reinos, donde Fen le pide disculpas por no haber estado allí con ella y le promete que si necesita algo alguna vez se comunique con él mediante la estrella y vendrá de inmediato, donde Joan no le cree, pero Papi Fen le dice que habla muy en serio y juega un rato con ella en donde vemos que pasan un buen rato juntos y vuelven al castillo, donde la waifu lo está observando desde la ventana y se percata que ambos se llevan muy bien juntos. Después de un rato Fen se despide de Kenshin y Joan, en donde su hija le pide que venga muchas veces y él le promete que lo hará, y para que vea que habla en serio engancha sus dedos, donde Joan es muy lista y le dice que no funcionará si no lo hace también con su madre, en donde ambos hacen la misma promesa y jura que no se podrá romper durante 100 años, y vemos que finalmente nuestro prota se termina despidiendo y se marcha. Cambiando de escena vemos que Fen se sentía muy feliz, porque conoció a su adorable hija,
y compartieron momentos juntos y le recarga su alma al 100%, pero se pone muy nervioso y debido a eso termina creando una ultra mega técnica de respiración legendaria como todo un pro nuestro prota. Pero recuerda que no está para nada preparado para tener 3 hijos y mujeres, y recuerda que tiene la persona indicada para que lo aconseje, y se termina dirigiendo hacia unas montañas donde se encuentra una casa abandonada, y termina ingresando, debido a que allí vive su mejor amigo llamado Wen Yufeng, que es una persona muy brillante, donde nos cuenta que desde la antigüedad han existido los consejeros que son personas muy estrategas, pero Yufeng es una persona demasiado aterradora, debido a que hacía cálculos muy extremos pero precisos, y por eso se le conoce como el calculador celestial. Y aparte no solamente era eso, porque los humanos calculaban el yin y los dioses el yang, pero él calculaba ambos, y tenía respuestas para todo, pero debido a eso su cultivo se vio afectado, pero lo aprecia muchísimo debido a que lo ayudó a coronarse como el rey de Chensu. Y por eso lo escogió para que lo ayude con su problema, como padre primerizo, pero no sabe cómo tocarle el tema, donde Yufeng, que es religioso, le dice que si tiene un amigo que tiene problemas con mujeres y niños, y pues Feng le dice que claro, pero anda sorprendido y piensa que obtuvo de nuevo su poder, pero le dice que no, y que mejor le cuente los problemas de su amigo y él le ayudará. Donde Feng le menciona que su compa es una persona que estuvo siempre ocupado con su trabajo y no le quedó tiempo para socializar con mujeres, pero de repente se enteró de que tuvo hijo con mujeres que le sería imposible tenerlos, y pues como él es un tipo soltero no pudo aconsejarlo, y pues como su compa le pidió la ayuda, él vino hacia él para escuchar algunos consejos suyos y después de decírselo a su amigo, donde Yufeng se termina cagando de la risa, y pues nuestro prota le dice que es tan gracioso, donde él le menciona que si se acuerda cuando activó el cálculo celestial, donde él pudo entender por completo todas las cosas del mundo, pero no solamente eso, sino también todos los posibles futuros existentes, y como por ejemplo en uno en donde el Buda de las 1000 manos terminó todo el reino de Chensu, y como en otro en donde él tenía aventuras con un montón de mujeres y cuando tenía ese poder él pudo escoger el punto de partida de tal futuro, donde Feng se enoja y le dice que si ya sabía todo, ¿por qué no lo dijo antes? Y no se hubiera sentido tan avergonzado. Y además, ¿por qué no escogió una realidad en la que el futuro rey fuera él? Yufeng le dice que eso no importa, porque ahora mismo él se encuentra charlando de la vida, comiendo y bebiendo con su amigo, en donde vemos que ambos brindan por su amistad, y Feng le pregunta que si sabe todo eso, ¿por qué no lo ayuda con su problema? Pero le dice que si lo pudiera recordar todo, le terminaría explotando en su cabeza, donde Feng le dice que alguien tan listo como él podría darle unos consejos al menos. Pero Yufeng le menciona que él también fue un amante de su trabajo y no sabe nada de mujeres y menos de niños. Y pues nuestro prota se termina entristeciendo porque ni la persona más lista que conoce lo puede ayudar con su problema. Pero su compa nunca lo dejaría solo y lo termina motivando, donde le cuenta todas las batallas en las que se enfrentaron juntos y que vea sus problemas como un campo de guerra y que recuerde que todo se va solucionando poco a poco y que mantenga la calma en todo momento. En donde Feng no le agrada mucho ese consejo, pero comprende lo que dice, en lo que Yufeng le dice que en serio es un tipo envidiable debido a que estuvo con las hermosuras más grandes del mundo y aparte tiene hijos con ellas, y que mantenga la frente en alto porque hasta apenas empezó su vida. Después de un buen rato vemos que nuestro prota se despide de su compa y empieza a meditar en el cielo unas buenas horas y cae en cuenta que lo primero que tiene que solucionar es su problema con el afrodisíaco en polvo Liu Yang, debido a que es el causante de todo y no quiere que nadie repita su tragedia, y cuando solucione todo se centrará en tener una buena relación con todos sus hijos y ayudarlo en todo lo que más puede como lo haría un buen padre. Cambiando de escena vemos que Feng se encuentra en su house y vemos que llama a su hermano menor y le contará un secreto muy importante, donde él está ansioso por oírlo, donde Feng le comenta que quiere que busque información donde se produce el afrodisíaco Liu Yang, donde su hermano menor queda impactado por eso, y él cree que Feng quiere usarlo con una chica, pero nuestro prota le da una lección para que deje de pensar bobadas, y le pide que le busque esa información debido a que ese producto es muy peligroso y deben eliminarlo, donde su hermano le menciona que la información del afrodisíaco Liu Yang lo tiene el pabellón Di Ting, pero no le gustará lo que le contará a continuación, debido a que una persona muy valiosa para él está involucrada, es nada menos que la familia Yi. Y para rematar, la que está a cargo de todo es su benefactora que le salvó su vida en el pasado, la señorita Ye Tingyuk, que es conocida como la divina empresaria, donde nuestro prota queda perplejo por la noticia y le dice que debe ser imposible debido a que ella es una mujer con un fuerte carácter, pero su hermano le menciona que el pabellón de Ting ya confirmó la información y es todo cierto, donde Feng no se las creía y le dice que lo deje solo, que él se encargará de eso. Y sin más opción sabe que encararla él mismo, debido a que ellos son muy buenos amigos y él le contará todo al respecto.
y se dirige a la ciudad Jinling. Después de un buen rato finalmente termina llegando al edificio de la familia Ye, y con sus poderes divinos termina analizando todo el área y se percata que tiene una poderosa formación de talismanes con los que podrían asesinar inmortales. Y también consta en cada piso con poderosos maestros marciales, y sabe muy bien que por eso es el mejor grupo empresarial del reino, debido a que pueden contratar semejantes maestros marciales, y sabe que no pueden ingresar de una manera casual como el divino venerable, porque podría en riesgo su negocio clandestino y eso traería grandes implicaciones, y aparte tampoco puede oprimirlos porque tiene una gran deuda de gratitud hacia su waifu, y sin más opción sabe que ingresar de una manera discreta y hablar personalmente con ella. Y vemos que termina escondiéndose para ver cómo puede ingresar sin ser detectado, y se percata que los empleados tienen un carnet y con ello lo examinan los guardias para ver si comparte los mismos rasgos genéticos, debido a que actualmente hay operaciones que cambian la apariencia de las personas, pero su ADN es diferente y así detectan si es un farsante. Pero Papi Feng, que repro, es una excepción a la regla y puede colarse al edificio sin ser detectado. Y se percata que hay una hermosa mujer que se dirige al edificio y sin más opción sabe que tiene que capturarla, en donde lo hace. Y vemos que la lleva a un callejón, la recuesta en el suelo y termina usando una de sus técnicas milenarias en donde termina cambiando de forma con ella, en donde asimila el nuevo cuerpo y se percata que la chica tiene una enfermedad y como él es re buena onda la termina curando con sus poderes. Y antes de irse, como para que nadie se aproveche de ella por estar inconsciente, crea un campo de fuerza invisible, en donde vemos que después de un rato el guardia de seguridad lo examina, pero termina pasando la prueba porque era re fácil, y termina ingresando al edificio, y mientras caminaba se percata que hay un conocido suyo, que no lo ve desde hace un buen tiempo, y resulta que es un monje que trabaja ahora mismo como un maestro del edificio, que resulta que era alguien muy poderoso debido a su gran lujuria y obtuvo la técnica del espíritu vigoroso y su defensa es una completa locura. Y hasta él mismo nunca pudo derrotarlo, pero sí someterlo, y con el tiempo se volvieron buenos amigos y se pregunta cómo pudo convencerlo la familia Ye para que trabajara para ellos. Y vemos que sabe que no tiene más opción que ingresar al ascensor para poder llegar a la oficina de Tinjuk y rezar para que no sea descubierto por su compa, y sin más opción se dirige hacia él. Pero cuando iba a llegar al ascensor es interrumpido por el monje, en donde se le acerca rápidamente y le menciona que por qué no asistió a la cita de anoche en el hotel. Y vemos que se pone a llorar debido a que la familia Luna organizó esa fantástica cita para ellos. Pero nuestro prota dice que eso debe ser una gran coincidencia, pero recuerda que la chica que copió su cuerpo es una joven muy atractiva, y pues él se enamoró de ella, y vemos que repentinamente el monje la toma del brazo, y le dice que cómo va a pagarle por no asistir a la cita, y le iba a dar una buena dosis de besazos, donde obvio a Fen no le gusta jugar a las espaditas, y lo trata de evitar lo máximo posible, y recuerda la forma de cómo tratar con él, y le termina lanzando una madre bofetada en la cara. Y lo empieza a bombardear de preguntas diciéndole que por qué le pregunta a ella y que mejor lo piense él mismo porque ella no asistió, donde el monje es un tonto y le cree y le suplica el perdón suyo. Nuestro prota, que está ocupado, le dice que ya no la busque más porque estará muy ocupada en el trabajo y se termina marchando. Y vemos que cuando ingresa al ascensor sabe que está a punto de ser descubierto y se percata que la familia Ye es muy ingeniosa, debido a que cada 20 pisos tiene que tomar otro ascensor, y se percata que hay un maestro marcial llamado el Calculador Wu, y sabe que es una persona muy lista para poder mentirle, debido a que era el mejor erudito del mundo en sus tiempos, pero Yu Fen le quitó el puesto y debido a eso su familia fue destruida, y ahora se encuentra trabajando para la familia Ye, y sin más opción sabe que le toca tomar el otro ascensor. Pero el viejo Wu se percata de algo y le dice que venga un momento donde Fen lo termina haciendo y él le pregunta quién es, donde Fen le dice que se llama Xiao Minhui, el nombre verdadero de la chica, pero el viejo Wu le dice que le anda preguntando por su verdadera identidad y que no lo trata de engañar porque sabe exactamente los nombres de todos los trabajadores y en qué piso trabajan, y él muy bien sabe que la chica trabaja en el 5.º piso y no tiene nada que hacer en este piso. Fen le dice que su jefe la mandó a ese piso, donde el viejo Gus obviamente le pregunta cuál es su nombre. Fen, que está acorralado, sabe que muy pronto será descubierto y sabe que no le queda más opción, y usa una de sus habilidades más perronas, la de detener el tiempo, donde el viejo Gus queda impactado y le pregunta si es el verdadero divino venerable, donde Fen le dice que claro, en donde el viejo Gus queda impresionado y se percata que si él vino en silencio y disfrazado es porque necesita hablar con la señorita Ye, donde Fen le dice que obvio y le pregunta qué hace trabajando para ellos. Él le menciona que debido a que ahora está viejo ya no le interesa estar en batallas y aparte ofendió a muchas personas, muy poderosa y lo único que quiere ahora es vivir en paz
y forjar nuevos talentos, donde nuestro prota entiende sus razones y le pregunta si lo puede dejar subir. El viejo le dice que no tiene ningún problema, pero le advierte que por encima de él hay 3 maestros, y uno de ellos es conocido suyo, y que también hay otros 2 con los cuales le enseñará cómo lidiar con ellos, donde nuestro prota, que es re buena gente, le agradece y le dice que le pagará ese favor en un futuro, y vemos que se termina subiendo el ascensor. Después de un rato, nuestro prota termina llegando y se le hace muy conocida la silueta de la persona que está enfrente suyo, donde el tipo lo reconoce automáticamente y le pide que deje ocultarse debido a que sabe muy bien que es el divino venerable, y le pide que se quite ese disfraz, donde Fen recuerda que es Yuen el número 1 del dominio de la espada, y sabe que será muy peligroso si se termina quitando el disfraz, y le dice que un maestro de la espada como él que está haciendo trabajando para la familia Yi, donde Yuen le menciona que un día una persona muy extraña le sugirió que trabajara ahí por un tiempo, debido a que desde ese tiempo lo ha querido retar a un duelo, pero como siempre él ha estado ocupado manejando su reino de Chensu y nunca lo ha visto desocupado, y por esa misma razón aceptó trabajar allí para poder enfrentarlo, donde nuestro prota recuerda que debe ser su compa Yufeng, y sin más opción termina aceptando el reto, donde vemos que Yuen se pone en posición y desvaina su espada, en donde ferozmente le embiste con un poderoso ataque a nuestro prota, pero Papi Fen sabe que es re fácil esquivarlo, debido a que él maneja nada menos que el tiempo y el espacio, pero reconoce que Yuen es un genio de la espada, y está ansioso que en algún punto nazcan poderosos guerreros que puedan enfrentarlo en igualdad de condiciones, y con sus 2 dedos esquiva fácilmente su golpe, y vemos que instantáneamente se le termina rompiendo a Yuen su espada en pedazos, debido a nuestro prota, donde él muy maduramente le agradece por el duelo, donde Fen le pregunta si ya puede subir, donde Yuen le dice que claro, pero que la señorita Ye lo lleva esperando desde hace un buen tiempo, donde Fen se cae de sus muertos debido a casi una pérdida de tiempo total. Cambiando de escena, vemos que nuestro prota termina llegando y le menciona que lleva un buen tiempo sin poder charlar desde lo de la gran batalla, donde vemos que la persona misteriosa le dice que está equivocado y no es la señorita Ye, y se termina revelando y termina activando una de sus mesas para poder charlar, y le pide que tome asiento, donde Fen está impactado por la escena y le pregunta dónde está Tinjuk y él quién es, donde le menciona que ella es su madre, donde Fen queda impactado por la noticia debido a que escuchó que el nuevo líder de la familia Ye se ve muy rara vez, y aparte es una persona muy cuidadosa y astuta igual que su madre, donde él le agradece por el cumplido y le pregunta qué necesita el divino venerable de la familia Ye, donde Fen le cuenta que lleva mucho tiempo sin ver a su madre desde la gran batalla y tiene un hijo muy talentoso, donde él le agradece por sus palabras pero le pide que vaya al grano debido a que cada minuto cuenta para él, porque es una persona muy ocupada, donde Fen lo hace y le pide que tenga la producción del afrodisíaco en polvo y Jenk, donde rápidamente se niega, donde nuestro prota enojado por eso le informa que es un producto muy dañino que afecta a personas inocentes y le pregunta que si no piensa aceptar ese favor personal que le está pidiendo, donde él se niega debido a que eso provocaría grandes pérdidas de dinero para la familia Yi, y aparte es un producto que se produce en pequeña escala y porque insisten en eliminarlo, sabiendo que si lo llegan a hacer muchos otros afrodisíacos saldrían al mercado y sería igual de todos modos y eso afectaría las ganancias de su familia, y además porque tiene que escuchar sus palabras, donde nuestro prota está re molesto, en donde se produce una gran onda de energía que termina provocando que la máscara del tipo se rompa y Fen se termina percatando que se le hace muy familiar, pero vuelve a crearse otra y le menciona que es muy raro lo que él dijo hace mucho tiempo, porque le dijo a todo el mundo que el mundo no le pertenecía a una sola persona sino a todas, pero lo que él está pidiendo pareciera que él fuera el ser absoluto del universo, donde Fen le dice que no intenta aprovecharse de lo que él dijo, porque él fue el que unificó todo Chensu, confiando en una sola habilidad, y vemos que usa la táctica del Jutsu Multiclones de Sombras, y la podrá mantener como mínimo durante 8 meses, y lo tendrá vigilado en todo momento, y no está consciente de lo fuerte que es él. Donde vemos que repentinamente del techo se produce un gran portal de teletransportación, en donde sale la waifu llamada Tinjuk, en donde le pide a su hijo que se retire, porque tiene que hablar con el divino venerable a solas, en donde vemos que él se marcha, y la waifu le menciona que tuvo que salir debido a que le está dando una gran lección a su hijo, donde Fen la saluda y le dice que lleva un gran tiempo sin verla, pero se siente un poco nervioso cuando siempre está a solas con ella, donde la waifu le pregunta que por qué está tan obsesionado con el afrodisíaco en polvo Liu Yang, donde le menciona que es debido a que un amigo suyo tuvo un gran problema gracias a ello, y por ese motivo lo considera algo muy peligroso, donde Tinjuk le dice que si sabe el verdadero nombre del polvo Liu Yang, es Sonshi Wajing y es una medicina milagrosa que ayuda a las mujeres que sufren de infertilidad, y eso ayudaba a muchas mujeres con el sueño de tener hijos, e incluso a ella hace mucho tiempo, donde Fen queda impactado por semejante noticia.
donde ella le menciona que cuando tenía 28 años se enteró de ello, debido a que fue con muchos médicos famosos que le dijeron que sufría del yin solitario, que significa que nunca tendría hijos. Al final se terminó yendo hacia el Valle Yawang, y allí un doctor le regaló la receta de una medicina que le ayudaría, donde Fen le dice que todavía no le ha contado por qué las mujeres se alocan. Ella le menciona que obvio es una medicina que ayuda a la mujer a tener hijos, pero tiene efectos secundarios, que cuando lo beben todo su cuerpo empieza a arder de pasión, pero por esa razón es culpa de ella que los demás la usen como un afrodisíaco que perjudica a las demás personas. Y por ese motivo, cuando se enteró de ello, lo primero que hizo fue tratar a las chicas que tuvieran ese problema en sus mismas instalaciones. Pero todavía se distribuyen muchos productos en el mercado negro. Pero a pesar de todo eso, aunque se usa algunas veces para el mal, también genera la felicidad de miles de parejas que quieran tener hijos. Así que quiere que juzgue por él mismo el sufrimiento de algunos por la felicidad de muchos, que cuál escogería él. Nuestro prota obviamente está entre la espada y la pared y no sabe qué responderle, y le dice que entonces ella gana. Pero le pide encarecidamente que deje de producirlo como un favor personal hacia él, y si lo hace le dará un favor a cambio, donde su waifu le dice que serán 5 favores, donde Fen le dice que eso no es un regateo, pero ella le dice que entonces 4. Entonces Fen sin más opción le dice que 3 y terminan aceptando ambos, y en donde hacen un apretón de manos como una promesa. Y ella le menciona que gracias a los grandes avances médicos lograron suprimir los efectos secundarios ahora, donde nuestro prota sabe que lo timaron y todo eso fue un plan desde el principio entre su hijo y ella, para que él le dé algunos favores, donde ella le pide inmediatamente que cumpla sus 3 favores, pero Fen se molesta, vio que todo lo había planeado y le dice que es una mujer venenosa, pero ella le dice que no la vea como una persona que siempre busca ganancia en todas sus situaciones, y le pide que cumpla su promesa porque es muy urgente, donde nuestro prota le dice que cómo es posible que la señorita Tinju no sea capaz de obtener algo ella misma, donde vemos que esas palabras afectan a la waifu, y le menciona que no todas las cosas ella puede conseguirlas por ella misma, y Fen nota que está muy afectada y la reconforta diciéndole que no hay necesidad de que ella actúe fuerte hacia él, porque él la aprecia demasiado y le haría cualquier favor a cambio para verla feliz, donde vemos que esas palabras la calman, y le pide que por favor como el padre de su hijo y hija, hallé la forma de salvarlos, donde Papi Fen ya ni se las creía, debido a que tiene regado hijos por todos lados sin saber de su existencia, y cae en cuenta que ese chico se le hacía muy familiar y es debido a que es muy parecido a él cuando era joven, y rápidamente le dice a Tinju que cómo es posible que tenga hijos si él la respetaba demasiado, y entre ambos nunca sucedió nada, donde ella muy avergonzada le dice que cuando le pidió que fuera respetuoso con ella, y ella le menciona que ese incidente estaba destinado por la voluntad de los cielos, y como mencionó antes que el afrodisíaco Liyan tiene efectos secundarios en las mujeres, pero también en los hombres, donde nuestro prota le pregunta cuáles son. Tinju le menciona que hace 18 años ella estaba preparando la medicina Lieyang, y cuando estaba a punto de bebérsela, ese día él tocó a su puerta, y por un asunto de negocios, y debido a eso ella se escondió el resto, pero antes de marcharse le pidió que se quedara en su habitación y no dejara entrar a nadie, pero le advirtió que no se viera nada de lo que había en la jarra, porque sabía que él era un borracho, donde Fen la interrumpe y le dice que esa parte sí la recuerde, qué más pasó, donde ella le dice que cuando llegó ese día él se había bebido toda la medicina completa, y como no podía desperdiciar lo último que queda, le tocó vérsela a ella también, y a la mañana siguiente cuando se despertó ellos estaban muy junticos en la cama, y debido a eso ella era consciente que tarde o temprano un día la abandonaría, y por eso mismo fingió que ese día no pasó nada, para evitar la vergüenza entre ambos, donde Fen le dice que si piensa que él es un irresponsable y la abandonaría, pero ella piensa que es lo contrario, debido a que si le contaba él se uniría a la familia Ye, y ella era consciente que frenaría todo su potencial, y por eso le estaba pidiendo urgentemente los 3 favores que el divino venerable le prometió, donde Fen no sabía qué decir y le pregunta que le cuenta algo sobre sus hijos. Tinju le menciona que tiene un hijo muy brillante con grandes cualidades para los negocios, pero su vocabulario puede ser un poco fuerte, pero es un buen chico, en donde ella está muy segura que la superará dentro de muy poco en términos de negocios, donde nuestro prota le agradece por criar a su hijo ella sola, y le menciona que se siente muy feliz al oír esas palabras, donde Tinju con una expresión triste le menciona que en realidad él no es su hijo, donde nuestro prota le dice que como así, donde ella le susurra al oído que en realidad es su hija, donde obviamente nuestro prota ni se las creía y termina gritando, y la waifu le pide que guarde silencio y mantenga la calma, donde Fen le dice que por favor le cuente todo, y vemos que termina tomando asiento, y ella le cuenta que desde el momento que dio a luz su carrera fue en picada, por el motivo que era la única descendiente de su padre, y desde el principio por ser una chica los demás líderes de la familia la querían hacer caer, pero nunca se rindió y se esforzó al máximo día a día, donde nuestro prota le dice que no se ponga mal, porque gracias a ella la familia Ye está reconocida hoy en día por todo el reino, gracias a su arduo trabajo y debido a eso se le conoce como la divina empresaria de Chenzhou.
donde la waifu le dice que en realidad se arrepiente mucho de eso porque no pasó mucho tiempo con sus hijos, aunque nunca le faltaron las cosas materiales ni el afecto de ella. Un día cuando tenían 6 años fueron secuestrados, donde Fen queda impactado y se pone furioso, y debido a eso rompe el mueble en el que estaba, donde la waifu, como una mujer de negocio, le dice que debe pagarlo porque es una reliquia familiar, pero nuestro prota lo termina arreglando gracias a sus poderes, y la waifu prosigue contándole todo, en donde ella estaba trabajando normalmente, y repentinamente la ama ya le informó que su hijo fueron secuestrados. Ella quedó impactada por la noticia, debido a que tenían guardaespaldas poderosos maestros marciales, en donde la ama ya le dijo que repentinamente los niños desaparecieron como si nada, y solo había una carta, donde ella preocupada usó toda su influencia y todos los recursos de la familia para hallar pistas de ellos, donde Fen le dice que eso es imposible porque si tenían grandes guardias, ¿cómo fueron capaces de llevárselos? Y le dice que muy probablemente lo querían usar a ellos para hacerla caer a ella, pero ella le dice que no fue así, porque en ningún momento se comunicaron con ella para pedirles dinero ni nada a cambio. Y un mes después, como si nada, la ama ya le dio la noticia que los terminó encontrando en la puerta de la casa, pero no dejaban que nadie se le acercara, sino era su mamá. Y cuando finalmente se reunió con ellos, lo encontró en una condición nefasta, donde su hijo tenía cargado a su hermanita, y cuando lo iba a abrazar se terminaron desmayando, y rápidamente lo llevó con el doctor, y cuando finalmente se despertaron se encontraron bien. Pero desde ese día sus niños cambiaron su forma de ser, y su hijo ahora es despiadado con todos menos con ella y su hermana, y su hija cuando su hermano no está en casa se encierra en su cuarto. Hace todas las actividades normales, pero con los únicos que habla es con su hermano y ella, y se hace pasar por él cuando él no está en casa. Y cuando su hermano mayor se va a trabajar, ella repentinamente cambia su personalidad y se hace pasar por él, como lo hizo hoy mismo con él, donde nuestro prota le dice que por qué no le pidió ayuda en todos esos años, donde ella le dice que era consciente que él estaba muy ocupado unificando todo su reino, y aparte sabía que él tenía muchos enemigos y podría en peligro de nuevo a sus hijos y también a él, y por eso nunca le mencionó. Donde Fen se para del asiento y le dice que desde el principio supo que era una persona valiente y orgullosa, pero nunca está mal pedir ayuda, porque él también contó con ayuda de muchas personas para hacer lo que es hoy en día. Donde Ting Juk nerviosa le pregunta qué pueden hacer ahora mismo para salvar a su niña. Hello Brucito, la encuesta del video, como siempre está el Team Qian, el Team Jinhan, el Team Kensen. También hay otras para que vayan escogiendo, como es Team Yuk, Henshin y Lianshin. Usted me dirá en la caja de comentarios, yo lo leeré y le responderé como siempre. Ya saben, ahora sin más rodeo, yo creo que comencemos. Donde nuestro prota le pide que la deje tratarla, porque necesita un doctor de la mente que la analice, y vemos que termina usando su poder magistral y entra en la mente de su hija para ver todos sus pensamientos. Y nuestro prota se percata que ella piensa que es su hermano mayor y debe volverse lo suficientemente poderosa para proteger a su madre y hermana menor. Y regresa de nuevo para hablar con la waifu, donde le menciona que escuchó sus pensamientos, donde piensa que es su hermano mayor y debe proteger a su familia, donde Ting Yu se pone triste porque muchos médicos también le dijeron lo mismo, y le suplica que si no hay forma de ayudarla, donde Feng le dice que sí, y la técnica se llama conciencia espacial, donde se termina entrando más en su mente para ver más de cerca todos sus recuerdos, en donde lo termina logrando y ve un espacio completamente lleno de recuerdos, en donde analiza cientos de ellos, pero en toda su hija siente que es su hermano mayor y debe proteger a su familia a toda costa, en donde nuestro prota empieza a sentir una gran presión en su corazón debido a lo que está viviendo su hija, en donde se percata un recuerdo muy diferente al resto, en donde ella está esposada a una piedra y tenía muchísimo miedo y suplica la ayuda de su hermano para que la rescatara, en donde Fen trata de ingresar a ese recuerdo, pero el resto de ellos no se lo permitieron y fue expulsado de la mente de su hija. Y la waifu preocupada le pregunta qué fue lo que sucedió. Fen le dice que había un recuerdo cuando ella fue capturada, y debido al miedo que presenció quería que su hermano la protegiera, y debido a eso ahora actúa como él cuando él no se encuentra. Donde Ting Yu empieza a llorar y le agradece debido a que nunca supo lo que le pasaron a sus hijos, debido a que ellos se negaron a contarle, y por eso prometió ser lo suficientemente fuerte para no preocuparlos, pero no lo toleró más y cae en un mar de lágrimas, debido a que los culpables nunca vinieron por ella sino por sus niños, donde Fen sabía que en ese momento tenía que apoyarla, y gracias a ello la waifu se siente mejor, y le pregunta que si puede curar a su hija, donde la prota le dice que sí, pero no lo puede hacer, porque no es lo suficientemente habiloso para entrarse más en su mente, debido a que debe poseer la habilidad de la octava conciencia, y para poseer tal habilidad debe tener la mente muy clara y calmada, para entrarse más en sus pensamientos y también poder salir, donde Ting Yu le dice que entonces ¿qué pueden hacer?, donde Fen le dice que solo hay una persona del mundo que puede lograrlo, donde ella le pregunta que si está hablando de Big Hazing, pero es una persona imposible de hallar, debido a que siempre han ido en busca de ella, pero su paradero siempre es desconocido, donde nuestro prota le menciona que tiene una manera de contactarse con ella,
pero muy vergonzoso hacerlo, donde la waifu lo toma de la mano y le dice que deben ir enseguida, donde Fen le dice que espera un momento, pero la waifu se percata que tomó su mano y se avergüenza por ello, y le pregunta que si no quiere curar a su hija lo más pronto posible. Nuestro prota le dice que claro, pero primero debe contactarla, porque tiene unos métodos de conexión indescriptibles para comunicarse entre ellos, donde la waifu le empiezan a entrar celos, y pues Papi Fen lo presiente, y sin más opción se pone a contactarla. Y después de unos minutos se comunica con ella, y ella le menciona que se encuentra en el Valle Yawang, en donde podrán charlar más cómodamente y le cuelga, donde Fen le dice que ya pueden ir juntos, donde Tinju todavía está furioso y se niega, y le dice que vaya solo, debido a que no tiene una conexión indescriptible como esa chica la tiene con él, donde Fen no le queda más opción de hacerlo, y la waifu termina preparando el portal de teletransporte y lo lleva a ese lugar rápidamente. Y después de unos minutos Fen termina llegando y se percata que hay una casa con una gran cantidad de gente haciendo fila para poder ser atendido por la majestuosa doctora, y se fija que hay unos tipos que quieren colarse, en donde un sujeto le dice que deben hacer la fila, pero repentinamente un calvo se pone furioso por esas palabras y lo ataca rápidamente, pero nuestro prota que está presenciando tal escena termina deteniendo el tiempo y con un simple dedo termina tocando el brazo del tipo, y eso provocará que se termine doblando y termina entrándose a la casa y vuelve toda la normalidad, y vemos que el sujeto efectivamente se le rompió el brazo y también todos sus compas fueron controlados y se llevan a su jefe hacia otro lado, y vemos que la doctora estaba tratando a un paciente diligentemente. Cuando finalmente termina, Fen la saluda y le dice que la ve muy ocupada y le pregunta que si sabe dónde está su hermana, donde ella la menciona que sí, y su hermana mayor se encuentra encima de la montaña, donde él le agradece y le pregunta que si el Valle Yaguán no tiene la regla de solo tratar a esas personas con enfermedades muy raras, donde la waifu le dice que no le importa romper las reglas si puede curar a la mayor gente posible, donde Fen le dice que eso es muy bueno, pero porque hay dos filas, donde ella le menciona que una de ellas son de unos tipos que le ruegan que salga con ellos, pero a cada rato lo rechaza, pero siempre vuelven a hacer la fila, donde Papi Fen, como todo un tipazo, le dice que le ayudará entonces a deshacerse de sus sujetos para que pueda tratar a los pacientes tranquilamente, y vemos que usa sus poderes magistrales en donde termina controlando los cuerpos de los tipos, en donde lo hace que se larguen. Cambiando de escena, vemos que nuestro prota se encuentra en la cima de la montaña, que está rodeada de niebla, y sabe que si una persona normal entra allí se perderá y morirá, pero para él es re fácil, y se termina topando con Heising, en donde termina tomando asiento, pero no es capaz de mirar a la cara porque se pone nervioso, en donde vemos que ella, como buena anfitriona, con sus tremendos poderes termina creando una sandía rápidamente y le ofrece un poco, pero le dice que no debe ponerse nervioso con ella, donde Fen sabe que tiene el mismo loto que Davía, pero no es capaz de detectar sus pensamientos. Ella le dice que no se preocupe por eso, debido a que ella transmite lo mismo que dice y se siente muy cómoda con él. Y Fen prueba la deliciosa fruta y queda encantado por su sabor y le pregunta cómo la obtuvo, donde Heising le dice que una pequeña chica la encontró en la cima de esta montaña, donde nuestro prota le dice que quién más, aparte de ella, vive acá, donde escucha desde lejos que alguien lo llama padre, donde nuestro prota no se sigue acostumbrando a esa palabra y ni se las cree, y cuando se voltea para ver quién es, ve de lejos una adorable niña y usa su habilidad para parar el tiempo, y Heising le dice que es una increíble habilidad, y él le pregunta que quién es esa niña, donde ella le dice que es su hija llamada Lian Cheng, donde Fen queda en shock, pero ya no le importa si es cierto, pero quiere saber cómo es posible tener una hija entre ellos. La waifu le dice que está al tanto de todas sus mujeres e hijos, y le cuenta que hace 7 años, cuando él fue consumido por una gran cantidad de ira, por la pérdida de todos sus compañeros en la gran guerra para poder unificar Chensu, y debido a eso adquirió el poder del dios asesino de Chensu, y debido a ese gran poder fue consumido por una gran locura de erradicar a todo el planeta, y por ese motivo ella se tuvo que involucrar, y ese día está a punto de cepillárselo, pero reconoció que él era una persona con valores y fines nobles, y por ese motivo no lo hizo, y aparte se percató que su cuerpo no soportaría tanto poder e iba a explotar, y debido a eso lo terminó besando, y gracias a ello se pudo salvar, pero como consecuencia terminó quedando embarazada. Papi Fen queda anonadado por semejante disparate, y le dice que si es posible con un simple beso quedar encinta, donde ella le dice que claro, porque es una deidad. Y debido a que todavía es Dario, lo lleva con Lianchi para que lo tratara, donde Fen le dice que desde ella se sintió más poderoso. Ella le dice que claro, debido a que le abrió el loto de la vía, y aparte aplicó una técnica secreta de su secta, y debido a eso su cuerpo y mente se reconstruyeron, y por eso ahora es tan poderoso, donde Fen le agradece y le pregunta que por qué motivo no le presentó a su hija. Ella le dice que no es que no haya querido, sino que no ha podido, debido a que le quedan muy pocos años de vida por el motivo de que sufre una extraña enfermedad llamada cuerpo acristalado y no tiene cura,
Por eso tenía pensado que cuando hallara la cura la llevaría a recorrer todo el mundo y después se la presentaría, donde Feng queda sorprendido y se sentía impotente por no poder hacer nada por su hijita y le pregunta que si no hay alguna manera de salvarla. Ella le dice que han tratado de buscar alguna cura, pero fue imposible hallarla y no quiere que sufra más. Donde vemos que ambos padres están preocupados por su pequeña y caen en llanto. Pero nuestro prota, como todo un padre lo haría, le promete a su waifu que recorrerá todo el mundo si es necesario en busca de los médicos más famosos para que le puedan diagnosticar una cura, donde Heishin se siente más aliviada con sus palabras y le dice que si no quiere ir a abrazar a su pequeña, donde Fen le dice que claro, y vemos cómo regresa el tiempo a la normalidad, y sabe que tiene que suprimir su poder para no hacerle daño a su hija, y le termina dando un apasionante abrazo a su pequeña, y le pide que lo perdone por no haberla visitado durante tantos años, donde ella le dice que no hay problema, y le pide que la cargue en su espalda y si pueden volar juntos, donde vemos cómo se divierten juntos, donde Lian le pide que si también le puede bajar una estrella como a su hermana Xuan, donde Fen queda perplejo por cómo lo supo, ella le dice que lo ha visto todo, donde Henshin le menciona que su pequeña tiene una habilidad de ver todo el mundo sin salir de este lugar, y desde muy pequeña, como siempre lo ha amado, lo sigue a todas partes, donde su hija le dice a su padre que si puede sacar su reino inamovible para atrapar a algunos pajaritos, donde Papi Fen no se le puede negar y acepta, pero antes de hacerlo la waifu le dice que irá a ver a la hija de Ting-Yuk y la tratará mientras ellos se divierten juntos, donde nuestro prota le agradece por eso y termina activando el portal y ella es teletransportada al edificio de la familia Ye. Después de un buen rato, tanto padre e hija se divierten un buen rato juntos, atrapando a algunos pajaritos con el rey inamovible, donde termina llegando Lianshin y le dice que bajen un momento porque prepara una cena muy deliciosa para todos, donde Fen le dice que claro, y vemos que Lian le muestra a su tía el adorable pajarito que atrapó junto a su padre, donde ambas están cautivadas por la belleza, donde Fen le dice que por qué sigue actuando como una niña, donde la waifu le dice que se está comportando como una madre lo haría con su hija, donde Lian le dice a su padre que la tía Lianshin tiene también un hijo, donde Fen queda impactado y le pregunta que por qué no le dijo que tenía un niño y le hubiera dado un regalo, y vemos que repentinamente sucede una gran explosión, donde Lian grita el nombre de Bamboo y vemos que la waifu corre rápidamente hacia su casa, pero Papi Fen rápidamente termina rescatando a su niño, donde Lianshin está muy preocupada y le pregunta si él se encuentra bien, donde Fen le dice que no se preocupe, que solo se encuentra inconsciente, donde su madre chequea su signo vital y si es cierto. Ella se siente más tranquila y jura que cuando se despierte le hará una lección por hacerla preocupar. Y después de unos minutos se termina despertando el niño y saluda con una gran sonrisa a su padre, donde obviamente nuestro prota queda en shock como siempre por semejante noticia. Hello brustas, espero que se encuentren bien, muy bien, porque hoy les traigo un videito fresquito como siempre. Ya saben, lo pueden apoyar con un suculento like, una suscripción y un comentario que nunca está más. Quería decirles que si quieren una segunda parte, pido una meta de 7000 likes. Es una historia que está muy buena, el diseño es espectacular y yo creo que sin más es un adiós.